Una serie, hermanos. Hoy es el último domingo de esta serie que se llama Con toda tu mente. Y el objetivo, hermanos, como lo hemos repetido ya durante estos domingos pasados, es hablar desde la perspectiva bíblica o algunos ejemplos bíblicos de la importancia de cuidar nuestra mente, ¿verdad? La palabra de Dios dice que debemos amar a Dios con toda nuestra alma, con todas nuestras fuerzas, con toda nuestra mente. Y bueno, no podemos amar a Dios con toda nuestra mente, ni amar a nuestro prójimo como a nosotros mismos si no cuidamos de nuestra mente, ¿verdad? Es importante no solamente amar a Dios con toda nuestra mente, sino amar a nuestro prójimo también, ¿verdad? Aquí en la congregación, en clases y en diferentes oportunidades hemos hablado de la importancia de pedir ayuda, la importancia de la terapia. Y estas ayudas, hermanos, la importancia de leer la Escritura, obviamente, es no solamente amar a nuestro Dios, sino también poder convivir con nuestro prójimo, ¿verdad? Convivir con nuestros hermanos, convivir con nuestra familia. Entonces, queremos tener una mente sana, trabajar nuestra mente para amar a Dios con toda nuestra mente. ¿Qué le parece si me acompaña a Génesis capítulo 50? Como cada domingo le digo, lo puede leer, lo puede seguir conmigo o lo puede escuchar, yo lo voy a leer. Este es uno de mis pasajes favoritos en la Biblia, hermanos. Me encanta esta historia, me encanta este desenlace. Si a usted le gustan los finales felices de las historias, de las películas, bueno, para mí es un final muy bueno. A lo mejor en Éxodo como que cambia un poco ahí la historia, se pone un poco difícil. Pero aquí en Éxodo capítulo 50 es un pasaje hermoso, hermosísimo, que es una historia que nos trae mucho ánimo a la vida espiritual. Vamos a leer Génesis capítulo 50 y miren lo que dice el versículo 14. De nuevo, lo puede seguir conmigo en la lectura o puede escucharlo. Yo lo voy a leer. Dice la palabra de Dios, fíjese cómo dice, hermanos, dice: luego, Génesis 50, 14, luego de haber sepultado a su padre, José regresó a Egipto junto con sus hermanos y con toda la gente que lo había acompañado. Al reflexionar sobre la muerte de su padre, los hermanos de José concluyeron: tal vez José nos guarde rencor y ahora quiera vengarse de todo el mal que le hicimos, porque le hicieron mucho mal a José. ¿Se acuerda la historia? Pero por eso, versículo 16, le mandaron a decir: antes de morir tu padre dejó estas instrucciones. Díganle a José que perdone, por favor, la terrible maldad y el pecado que sus hermanos cometieron contra él. Así que, por favor, perdona la maldad de los siervos del Dios de tu padre. Cuando José escuchó estas palabras, ¿qué hizo José, hermanos? Se echó a llorar. Luego sus hermanos se presentaron ante José, se inclinaron delante de él y dijeron: aquí nos tienes, somos tus esclavos. No tengan miedo, les contestó José. ¿Puedo acaso tomar el lugar de Dios? Verso 20. Es verdad que ustedes pensaron hacerme mal, pero Dios transformó ese mal en bien para lograr lo que hoy estamos viendo: salvar la vida de mucha gente. Así que no tengan miedo, yo cuidaré de ustedes y de sus hijos. De ese modo José los consoló, pues les habló al corazón. Wow, me encanta esta historia, me gusta mucho esta historia y pensar en ella, ¿verdad? Y reflexionar en ella, especialmente la vida de José fue muy dura. Y llegar a este capítulo 50, hermanos, es de verdad una bendición poder tener este pasaje. Hablemos un poco de los traumas, hermanos, del pasado. Todos, hermanos, luchamos con bagaje de nuestra familia, todos luchamos con cosas, no necesariamente de nuestra familia. A veces pasaron cosas de niños, de adolescentes, incluso de adulto, ¿verdad? No todos nuestros traumas del pasado pasaron en la niñez. Muchos pasaron cuando ya éramos adultos, cuando ya éramos jóvenes, ¿verdad? Pero cuando pensamos en esto, todos traemos algo, a lo mejor unos más fuerte que otros, a lo mejor unos han lidiado más con eso que otras personas, a lo mejor otros los tienen como más grandes en su vida, pero todos traemos de estos traumas del pasado, ¿verdad? Y bueno, yo quiero compartirles solamente para ilustrar algunos, y bueno, confesar aquí frente a ustedes algunos de mis traumas, ¿verdad? Del pasado, algunas de las cosas con las que yo he luchado a través de mi vida, y a lo mejor algunas son pequeñas,
a lo mejor algunas son un poco bobas o tontas, ¿verdad? Otras a lo mejor son más fuertes. Pero por ejemplo, yo recuerdo, hermanos, que mi papá nunca nos dejaba faltar a la iglesia, ¿verdad? Nunca nos dejaba faltar a la iglesia por ningún motivo. Mi casa no era una democracia, ¿verdad? Nunca nos preguntaban, ¿quieres ir o no quieres ir? ¿Te sientes bien? ¿Te sientes enfermo? Si estábamos enfermos, decía, tómese una pastilla y vámonos, ¿verdad? Y así era toda mi vida, no sé, 20 años de mi vida. Y yo, bueno, yo les he compartido algunos, ¿verdad? A manera de broma. Hace poquito estábamos hablando de nuestros traumas de la niñez, Víctor y yo, y estaba por ahí nuestros papás, ¿verdad? Y al final como dijeron, bueno, ya, muy traumados ustedes, ¿verdad? Estábamos por ahí compartiendo. Pero yo le decía, por ejemplo, a mí siempre me ha gustado mucho el fútbol. Desde niño, y de niño participé en un par de equipos, y yo llegaba a mi casa, ¿verdad? Y le decía a mi papá, ¿puedo estar en el equipo? Y él me decía, sí, claro, puedes ir en el equipo, solo ya sabes la regla, nunca faltamos a la iglesia nosotros. Y en México, como los cristianos son más fieles, van en la mañana y en la tarde, ¿verdad? Entonces, es broma, pero allá en México van en la mañana y en la tarde, y nosotros, si la reunión era a las 7, nosotros a las 6 estábamos en el edificio, mi papá abría, mi papá cerraba, mis papás pues, y nosotros íbamos en la mañana, en la tarde, en todo momento, ¿verdad? Entonces él dice, sí, puedes participar en el equipo, pero no puedes faltar. Nosotros no faltamos nunca, no me importa que sea la Champions League, la final, no me importa que sea el Mundial, la final del Mundial, nosotros no faltamos a la iglesia, ¿verdad? Y mis hermanas y yo siempre nos reímos porque a veces pasaba que yo me metía a los equipos y el domingo salíamos a la iglesia, nos subíamos al carro, y por ahí en la esquina se veían mis amigos que iban al fútbol, ¿verdad? Y yo los veía así con mi Biblia y les hacía así, adiós, ¿verdad? Así. Y bueno, me tocaba ir, ¿verdad? Y él decía, está bien, vaya a entrenar cuando sea un sábado, yo te llevo, pero nunca faltamos, ¿verdad? Cuando mi hijo empezó a jugar en un nivel más competitivo, hace como unos 3 años, un coach se me acercó y me dijo, ¿cómo le vas a hacer con los juegos? Porque algunos son el domingo. Y como estoy medio traumado, yo le dije, no, mi hijo aquí va a estar jugando, ¿verdad? Le dije, no lo voy a obligar a ir a la iglesia. Sí va a ir a la iglesia siempre, pero bueno, cuando haya que ir a un juego, va a ir a un juego, ¿verdad? Entonces, parte de mi trauma, también, uno de mis traumas, a lo mejor este es uno de esos traumas bobos, pero en mi casa éramos 7 y teníamos un baño, hermanos. Teníamos un baño, alce la mano quien creció así, 7 o más, y con un baño, hermanos. Eso es un trauma que yo tengo, porque en la mañana cuando nos arreglábamos todos para ir a la escuela, no voy a dar muchos detalles, pero tenía que haber 2 en el baño, porque si no, no fluía en la mañana, ¿verdad? Entonces uno se bañaba y otro se cepillaba los dientes. Y cuando yo empecé a trabajar, no me lo va a creer usted, pero cuando yo empecé a trabajar, hermanos, yo tenía unos 22 años, 23 años, o sea, no empecé a trabajar a los 23 años, pero digo, cuando empecé a ganar un poco más, lo primero que hice, adivine qué fue lo primero que hice con mis ahorros. Construí un baño en mi cuarto. De verdad, construí un baño que todavía está, ese cuarto todavía está ahí, es de las visitas. Es de mi suegra ahora ese baño, ¿verdad? Fíjese, uno no sabe para quién trabaja, ¿verdad? Pero bueno, ese es otro, ahorita lo estoy pensando porque ese baño que construí con tanto esfuerzo ahora es de mi suegra. Bueno, ese es otro tema. Pero, bueno, lo hice, lo construí y dije yo, este es mi baño, nadie va a entrar, ¿verdad? Es uno de mis traumas. Y ahora que estoy casado, a veces estoy en el baño bañándome, Valentina entra. Y yo le digo, no entren, dejen que tengo ese trauma, hermano, estoy traumado. Digo, no entren, dejen que acabe yo de usar el baño y ya después pueden usarlo. A lo mejor hay otros traumas, otros recuerdos, otras cosas que son un poco más fuertes. Por ejemplo, mi papá decía, yo crecí escuchando a mi papá predicar todos los domingos. Predicaba él a la iglesia. Cuando yo tenía como unos 5 años, la iglesia éramos 15 o 20, y cuando yo tenía 15 años éramos 100, 150. Creció la iglesia bastante. Pero escuchaba a mi papá, y mi papá siempre decía algo, ¿verdad? Y él decía esto en los sermones, decía, hermanos, si usted tiene hijas, dele gracias a Dios por sus hijas, porque sus hijas lo van a ayudar más que sus hijos cuando usted sea adulto, ¿verdad? Él siempre decía eso. A lo mejor con una buena intención de combatir el machismo de los 90s, pero él siempre lo decía, y yo era un niño de 8 años y yo lo escuchaba ahí, ¿verdad? Y él decía, hermano, si usted tiene hijas, mi papá tenía 3 hijas,
Y ahora yo soy el que más los ayuda. Pero bueno, eso es otro tema. También no quiero sacar aquí mis traumas. No es cierto, es broma. Pero él decía eso siempre, hermano. Siempre decía eso. ¿Por qué? Porque a lo mejor en la cultura en la que vivíamos, los hermanos decían, me siento bendecido si tengo un niño. Y sé como que se alegraban más. Y mi papá decía, si tiene niñas, dele gracias a Dios por sus niñas. Porque cuando sean grandes, ellas ayudan más que los hijos, ¿verdad? Y yo escuché eso. Él lo decía mucho. Nunca lo hablé con él. Pero le dediqué un par de sesiones de terapia a ese comentario, como $400, ¿verdad? Y lo hablé con mis hermanas, ¿verdad? Lo hablé con mis hermanas en algún momento, no hace mucho, lo hablé de eso con mis hermanas, tuvimos una conversación en cuanto a eso, ¿verdad? Recuerdo también, cuarto y último, me acuerdo mucho de que mi papá era muy duro con nosotros y era muy misericordioso con la gente. Mi papá era muy duro con nosotros y era muy misericordioso. Y yo crecí viendo predicadores que eran muy misericordiosos con su familia y muy duros con la gente. ¿Me sigue? Los predicadores usualmente que yo conozco, son así, muy, muy blandos con su familia, muy duros con la gente. Y mi papá era muy duro con nosotros y muy blando con la gente, ¿verdad? A veces nos reía, ahora de adultos nos reímos porque venía alguien a contarle un problema a mi papá. Y él le decía, mira, ella me hizo esto. Y mi papá decía, no, pero tranquilo, escúchala, no sé qué. Y mira, mis hijos andan en esto metidos. Y mi papá decía, no, pero ténganles paciencia, no los regañen, oren con ellos. Y nosotros así como que, ¿qué? ¿Verdad? Y una vez mi mamá no aguantó y le dijo, pero ¿por qué le dices tú eso a la gente si tú eso no lo toleras, tú no tienes esa paciencia? Y él dijo, es que eso está bien para ellos, no para nosotros, ¿verdad? Él dijo eso, ¿verdad? Y siempre nos acordamos de eso. En su funeral, Víctor estuvo en el funeral de mi papá, había mucha gente y la gente pasaba a tener recuerdos de él y decía, no me acuerdo del hermano Juan Manuel Mesa enojado. Y yo, sí, ok, está bien, ¿verdad? Nunca lo vimos enojado. El hermano Juan Manuel nunca se enojaba. Bueno, no vivían con él. Y bueno, hermanos, no es que nada más tenga estos 4 cosas con que lidiar en mi vida. Hay muchas otras cosas y yo sé que usted tiene muchas cosas de su pasado, de su niñez, cosas con las cuales luchar, ¿verdad? Hay muchas cosas, hermanos, con las que luchamos. Yo creo que al final de cuentas, cuando somos adultos, querramos o no, vamos a tener que luchar con cosas de nuestros padres, de nuestra familia, de nuestra crianza. Mientras íbamos creciendo, ¿verdad? Vamos viendo cosas de las cuales nos tenemos que recuperar, hermanos. Nuestros padres, nuestra familia, no hacen las cosas con mala intención la mayoría de las veces, pero a veces, aún con buena intención, tenemos que trabajar algunas cosas que ya nos enfrentamos cuando somos adultos. Existen padres ausentes, hay madres, como dice un psicólogo en México, madres castrantes, ¿verdad? Que son como muy controladoras y eso también crea un problema en los hijos. Hay padres que sí están ahí, pero son como si no estuvieran, indiferentes. Hay niños sobreprotegidos. Leía un artículo el lunes sobre el trauma que causa sobreproteger a un niño, ¿verdad? Cómo crece y cómo tiene problemas en sus relaciones con los demás, la violencia, las palabras hirientes, algún tío por ahí que abusó de algún niño, de alguna niña, alguien nos hirió con sus palabras fuera de la familia, etcétera, alguien nos rechazó, etcétera. Son cosas que uno va guardando y después, hermano, pues uno tiene que enfrentar. ¿Me sigue? ¿Está conmigo? Entonces todos, hermanos, tenemos cosas grandes, cosas pequeñas, a lo mejor cosas reprimidas, cosas suprimidas, cosas escondidas, pero todos tenemos algo, hermanos, con lo que tenemos que luchar. A lo mejor nosotros podemos decir, no, pero yo he hecho el mejor trabajo que he podido con mis hijos. Y aún así, hermanos, los hijos tendrán algo de qué recuperarse, algo que hablar, algo que procesar. Y eso es muy importante hacerlo. Y pensarlo y tener este tipo de reflexiones de las que vamos a hablar brevemente el día de hoy. Hemos hablado de las emociones. Las emociones son engañosas y veíamos a Jeremías el primer domingo donde Jeremías decía, Dios me ¿qué? ¿Se acuerda? Dios me engañó. Eso es como está literalmente en la Biblia. Dios me engañó. Y la semana pasada hablábamos de la lucha con los pensamientos, ¿verdad? Y veíamos un ejemplo de un personaje de la Biblia que luchaba, hablábamos de José, ¿verdad? En Mateo capítulo 1 y luchaba con sus pensamientos. Y hoy
Yo estaba pensando quién luchó con su pasado y con las heridas del pasado, desde su familia y desde cosas que le sucedieron fuera de su familia. Y de verdad no pude pensar, hice una lista larga de personajes, hermanos. Y dije, ¿quién en la Biblia luchó con su pasado, con las cosas que le hicieron desde niño, con las cosas que le hicieron de joven? Y de verdad no puedo pensar en otra persona que José. Recuerde conmigo rápidamente lo que le pasó a José. Primero, hermanos, le hacía bullying. ¿Quién le hacía bullying? Sus hermanos. ¿Por qué? Bueno, porque a José le compraban puro trajecito Dolce Gabbana, ¿verdad? Y a sus hermanos puro de Goodwill, ¿se acuerda? ¿Verdad? Y los hermanos se empezaban a burlar de él, ¿verdad? Y le hacían bullying y se burlaban de él. Y de paso él se levantaba diciendo, no, hoy tuve un sueño en donde ustedes me servían a mí. Y bueno, muy tensa la cosa. Después lo vendieron. Imagínense el trauma. No puedo pensar en otra palabra. El trauma de que los hermanos tomen a su hermano menor, le hagan bullying, lo echen en un pozo y lo dejen ahí. Y lo dejen ahí. Y ahí lo dejaron, ¿verdad? Después vinieron y lo compraron. Imagínense el trauma de un muchacho que viene alguien y lo compra como esclavo y se lo lleva. Y luego llega a la casa de Potifar. Y la mujer de Potifar, si ese caso hubiera sucedido el día de hoy, diríamos que la mujer abusó o quiso abusar, ¿verdad? Le llamaríamos sexual harassment, ¿verdad? Quiso abusar de José y José salió huyendo y termina en la cárcel porque no le creyeron de paso. Está en la cárcel, ¿verdad? Y viene un panadero y viene otro copero y tienen un sueño. José se los interpreta y José le dice a uno, cuando vayas con el faraón, acuérdate de mí. Y pasan 2 años y José está ignorado. Fíjese todo lo que le ha pasado en su vida, hermanos. Desde niño sufriendo traumas, uno tras otro, heridas del pasado. José primero le ignoraban, le hacían bullying, se burlaban de él, lo maltrataban sus hermanos. No puedo pensar en un episodio tan horrible para un muchacho que está creciendo, que lo avienten en un pozo y luego salga. Y bueno, José llega a este punto en donde se reencuentra con sus hermanos muchos años después y los hermanos dicen, le hicimos mucho bullying a José, lo maltratamos mucho, ahora que es el segundo del faraón, es una autoridad en Egipto, se va a querer vengar de nosotros. Y van y le piden perdón y José dice, no, porque eso yo lo trabajé ya. No se preocupen, yo no tengo ningún rencor por ustedes. Ustedes quisieron hacerme mal, versículo 20, pero Dios lo transformó en algo bueno. José termina siendo el príncipe de Egipto. ¿Qué quiere decir? Dios usa esos tiempos difíciles para sanar a José y para usarlo poderosamente. Hay muchos estudios sobre esto, y bueno, no voy a ahondar sobre esto, pero hay muchos estudios que revisé esta semana en donde hablan de cómo esas heridas del pasado y estar pensando y pensando negativamente y sintiendo negativamente nos crean hasta enfermedades. Pero también hay muchos estudios que revelan que esas heridas del pasado crean vida y crean un árbol frondoso. ¿Me sigue? Esas heridas nos pueden enfermar, nos pueden llenar de cáncer, nos pueden llenar de jaquecas, de migrañas, de cosas así. Pero esas heridas del pasado pueden crear un árbol frondoso. Yo quiero preguntarte, ¿de qué cosas tenemos nosotros que sanar, hermanos? ¿Cómo fue nuestra niñez? ¿Hubo alguien que abusó de alguna manera de nosotros? Quizá tuvimos un papá, una mamá ausente, un pariente que no nos trató bien, fuera de nuestra casa, no sé, algún compañero, alguna persona que marcó nuestra vida de una manera negativa. No podemos cambiar lo que nos ha pasado, hermanos. No podemos cambiar lo que nos ha pasado, pero sí podemos cambiar lo que está dentro de nosotros. ¿Me sigue? No podemos cambiar lo que nos ha pasado, no podemos cambiar nuestra historia, pero sí podemos cambiar lo que está dentro de nosotros. 3 cosas rápidamente. Número 1, sé compasivo contigo mismo. Trátate con compasión y trata con compasión a los demás. Fíjate en el versículo cómo José no etiquetó a sus hermanos. No les dijo, ay, miren, no les dijo, cuando viene y dice, perdónanos, José, por todo lo que te hicimos, ahora tú eres un hombre importante, recíbenos, mi padre te manda a decir que nos aceptes. José, ¿se da usted cuenta que no tenía rencor ya, hermanos? ¿Sí se dio cuenta en la historia? José ya no tiene rencor, hermanos. ¿Por qué no tiene rencor? Porque lo ha trabajado, porque
A lo mejor tiene las cicatrices, pero no tiene abiertas las heridas del pasado. Obviamente tiene traumas desde sus hermanos, cómo lo trataron, pero él sanó, hermanos. Desde antes de que ellos le pidieran perdón, ellos habían sanado, él había sanado eso. Yo me pongo a pensar, yo siempre que leo estas historias, y siempre le digo esto, pero siempre me pongo a pensar, ¿qué haría yo? Y a lo mejor no los voy a mandar matar, pero a lo mejor un comentario pasivo-agresivo les digo, bueno, a pesar de todo lo que me hicieron ustedes, yo ya soy rey de Egipto, o ya soy aquí el segundo, y está bien, no les voy a hacer nada. Porque soy buena onda, ¿verdad? Porque no soy como ustedes. Algún comentario así, ¿verdad? A lo mejor les hubiera lanzado, José no hace esto. Josué dice, no se preocupen. No se preocupen. El Señor me ha transformado. José no etiqueta. Fíjese cómo a veces cuando nos pasa algo, nos etiquetamos a nosotros mismos o etiquetamos a los demás. Somos muy buenos para eso, para etiquetar a los demás. Nos etiquetamos a nosotros mismos, tenemos un error, decimos, como dicen en México, maté un perro, bueno, soy el mataperros. O alguien nos hace algo e inmediatamente, hermanos, etiquetamos a los demás. No vamos a poder sanar si no perdonamos a nosotros mismos y a los demás. José en este punto había perdonado a sus hermanos, los había perdonado. Y él dijo, no hay nada más de qué hablar, los perdono, yo sané esto. ¿Fue difícil para José sanar esto, hermanos? Muy difícil, debió ser muy difícil. Pero Dios lo acompañó, el Espíritu Santo lo acompañó y lo sanó. Pero José no guardaba rencor. Él dice, no se preocupen, versículo 21, no tengan miedo. Yo cuidaré de ustedes. Usted y yo podríamos decirle así a una persona que nos ha dañado en la vida, de verdad nos ha herido el alma, el espíritu, y ahora tenemos una herida emocional, y decirle en algún punto, no tengas miedo, no te preocupes, yo cuido de ti. Wow, para eso se requiere un nivel muy alto de madurez y de perdón, ¿cierto? Porque ¿verdad que sí, ¿verdad que sí te ha hecho daño a alguien en algún momento? Obviamente, hermanos, no vamos a decir, después de salir de aquí, vamos a decir todas las palabras del versículo 21, porque es un proceso que le tomó años a José, pero es la meta para nosotros. Ser compasivo con nosotros mismos y con los demás. Número 2, recuerda que Dios transforma lo malo en bueno. ¿Quién dice amén? Dios transforma lo malo en bueno. Yo estoy seguro que como a José, a ti te han pasado cosas malas. Has sido víctima desde tu niñez. Quizá recuerdas cosas que a lo mejor ni le has compartido a nadie, pero que tú sabes y que Dios las sabe también. Y tú dices, no, eso me marcó la vida. Hay cosas que yo puedo recordar de mi niñez y de mi adolescencia que yo digo, eso me marcó a mí la vida y no para bien. Son heridas que tengo y con las que lucho todos los días. Pero Dios transforma lo malo en bueno. Hay un salmo que me encanta, el Salmo capítulo 30, no lo busqué, versículo 11, y dice, ¿has cambiado mi lamento en qué? ¿Cuál es la palabra que usa ahí? ¿Has cambiado mi lamento en? En gozo no, en baile. Hablando de los que gozan en las bodas, ¿verdad? Dice el Salmo, has cambiado mi lamento en baile. Yo crecí y no muchos predicadores citaban este salmo, ¿verdad? Salmo 30, 11. Has cambiado. Esto es lo que hace Dios en nuestra vida. Has cambiado mi lamento en baile. Siempre me lamentaba, pero hermanos, llega un punto en el que el Señor tiene que cambiar mi lamento en baile. En lugar de decir, oh, que me hicieron esto y me hicieron esto. Fíjate lo que dice el versículo 20. Pero Dios, José dice, ustedes me quisieron hacer mal, pero Dios, a ver, diga, pero Dios ha transformado en algo bueno eso. Dios ha transformado en algo bueno eso. Dios ha cambiado mi lamento en baile. ¿Has perdido la amistad de otros? ¿Alguna vez te has sentido traicionado por un amigo? ¿Sí? ¿Alguna vez sientes que te ha traicionado un amigo? A mí me ha pasado eso, hermanos. Yo soy Enneagrama 2 y que sentirme traicionado por un amigo es una herida muy fuerte para mí. Pero el Señor ha cambiado mi lamento en baile. Yo me siento muy feliz de estar aquí hoy, hermanos. Me siento muy feliz y muy bendecido de los amigos que tengo. Me siento muy, muy bendecido de estar aquí. Había hace años domingos en los que yo no quería estar aquí. Y hoy no puedo pensar no quiero estar en otro lugar que no es aquí.
porque el Señor cambia nuestro lamento en baile. ¿Se fijan eso? Había domingos donde yo quería estar en cualquier otro lugar que no fuese aquí. Y hoy no quiero estar en ningún otro lugar que no sea este. Con ninguna otra gente que no sean ustedes. Porque el Señor cambia nuestro lamento en baile. Y por mucho tiempo nos podemos atormentar. Pero debemos recordar estas palabras del versículo 20. El mal quiso dañarnos, pero Dios lo transformó en bueno. Yo quiero que tú esta mañana creas y tengas confianza de que Dios va a transformar las cosas malas que te han pasado a través de tu vida. Dios las va a transformar en algo bueno y en una bendición. Y tú dices, pero ¿cómo? Bueno, espera el tiempo de Dios y de verdad Dios va a hacer esa obra. Número 3, necesitamos descubrir el propósito de Dios. Hay un comentarista, yo esto se los he compartido antes, pero hay un comentarista de Génesis que dice en el versículo 20, él dice, si a José no le hubiera pasado todo lo que le pasó, nunca hubiera dejado de ser el niño mimado de papá con su túnica de colores. Eso dice un comentarista. No sé. Me gustó mucho, ¿verdad? Este comentario. Él dice, si a José no le hubiera pasado todo lo que le pasó, José nunca hubiera dejado de ser el niño mimado de papá con su túnica de colores. ¿Por qué? Porque Dios tenía un propósito para él. Le pedimos ¿cuántos queremos que el Espíritu Santo nos ayude a descubrir el propósito de nuestro sufrimiento, hermanos? Imagínate, Dios va a usar poderosamente las cosas que hoy nos atormentan, hermanos. Nuestros fracasos, escucha esto bien, iglesia, escucha esto bien. Los fracasos de nuestra vida se van a convertir en nuestro ministerio futuro. ¿Sí estás escuchando eso? Los fracasos de nuestra vida se van a convertir en nuestro ministerio futuro. Los errores de nuestra vida, los dolores de nuestra vida se van a convertir en bendición para los demás. Eso va a pasar, hermanos, porque Dios va a hacer esa obra. Antes de terminar, quiero leerte un versículo que no quiero terminar sin leértelo, pero 2 Corintios 1:4 dice, quien nos consuela en todas nuestras tribulaciones, para que con el mismo consuelo que de Dios hemos recibido, también nosotros podamos consolar a todos los que sufren. ¿Te fijas en eso? Dios nos consuela para que después podamos ser de bendición para los demás. Mire, si ya se te olvidó todo lo que dije, no importa, escucha esto. Los fracasos más grandes de tu vida se van a convertir en tu ministerio más grande de tu vida. Las cosas con las que el enemigo creyó que te iba a derrotar van a ser las cosas con las que Dios te va a dar la victoria. ¿Tú crees eso? Las cosas con las que creyó el enemigo que te iba a derrotar, los fracasos que te dio, Dios va a preparar algo, hermanos, para nosotros. Yo creo firmemente que Dios le ha traído a este lugar y le ha plantado, y que Dios va a hacer cosas grandes con todos los que estamos aquí. Dios va a transformar lo malo en bueno. Dios va a transformar lo malo en bueno. Y esas cosas, hermanos, que nos han perseguido quizá durante toda nuestra vida, se van a convertir en nuestro ministerio. Dios va a usar esas cosas de una manera poderosa en la vida de los demás. Que hoy los vemos como nuestros pecados, como nuestros errores, como las cosas, en las heridas del pasado, pero Dios va a usar eso. Dios lo está usando en muchos de ustedes, y es muy evidente. Quiero terminar diciéndote 3 cosas. 1, necesitamos en esta mañana aprender a creerle más a Dios que a las voces de nuestros traumas. Necesitamos creerle más a Dios que a las voces de lo que nos ha pasado en el pasado. Número 2, necesitamos bendecir a nuestros hijos con mejores cosas, hermanos. Yo le puedo contar muchas historias de mi papá y de mi mamá, pero yo creo que de 0 a 100, mis abuelos tenían 100 de traumas y les pasaron 80 a nuestros padres y ellos nos pasaron 20 a nosotros. ¿Se fija lo que quiero decir? Cada generación debe mejorar y yo quiero pasarle 5 a mis hijos. ¿Se fija lo que le digo? Mejorar a través del Espíritu Santo las cosas. Hay cosas que usted pasó que ni de chiste sus hijos van a pasar, ¿cierto? Que ni de chiste van a pasar. Eso es bendecir a la siguiente generación. Para eso necesitamos que estos padres que están aquí tomen su rol y su lugar. Las madres que están aquí tomen su rol y su lugar y digan, voy a bendecir a mis hijos.
Yo tuve traumas del pasado y cosas que me pasaron en mi familia que no voy a permitir nunca que les pasen a mis hijos. Hay cosas que le pasaron a mi papá, a mi mamá en su vida, que ellos no permitieron que nos pasaran a nosotros. Pero hubo otras cosas que me pasaron a mí y a mi esposa que no queremos que les pasen a nuestros hijos. Y en cada generación vamos sanando y vamos regalando y entregando una generación más saludable. Y número 3, deja que el Espíritu Santo transforme los traumas en los futuros ministerios. En los futuros ministerios. Quiero terminar hoy haciéndote una invitación, hermano. Si tú en esta mañana quieres venir al frente y dejar que oremos por ti y decir: wow, toda mi vida he luchado con cosas del pasado y todavía me siguen atormentando, que hoy sea el día en el que digas: Señor, yo quiero traerte todas las cosas, mis heridas del pasado, las quiero traer a ti. Quiero que esto se convierta en una bendición para los demás, que Dios transforme lo malo en bueno, tus fracasos, tus heridas. Si nos dejas orar por ti en esta mañana. Yo sé que todos hemos luchado con cosas, hermanos. Yo he luchado con cosas de mi niñez, de mi pasado, de mi adolescencia, de mi juventud. Tú has luchado con cosas así. Pero si estás luchando todavía, déjanos orar por ti esta mañana, para que le des el mensaje a Dios de decirle: Señor, aquí pongo todo lo que me ha pasado en tus manos. Tengo heridas abiertas, tengo traiciones, tengo dolores, pero quiero que tú conviertas lo malo en bueno y que me ayudes a bendecir a los demás a través de mi historia. Vamos a ponernos de pie y Josué nos va a dirigir en una alabanza. Y si quieres pasar para que oremos por ti, yo te espero aquí mientras